Saludos, estimado, mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y hoy seguiremos con el tema de registro, en este caso siempre con el dato de el formulario, datos generales. Para esto vamos a ver las condicionantes previas de registro, de consulta y de retorno de esa consulta. Para empezar, este es el botón que lo nombramos con el control type text. Renombramos actualizar. Le vamos a dar doble clic y podrán ver este resto de código, pero en realidad ese resto de código nosotros pues lo que hacemos, en este caso hacemos una inserción de módulos. Entonces, al insertar módulo nos creará uno parecido a este y nosotros lo renombramos. En este caso no ocupamos este y ahí es donde nosotros prácticamente vamos a ser un poquito más ordenados con la sección de la codificación. Por ejemplo, lo que vamos a usar ahorita es insertar datos, ¿verdad? Pero antes de insertar datos, nosotros debemos crear variables públicas, porque hay veces que cuando se captura una información y el usuario en último momento hace un cambio, entonces la variable pública queda congelado la información del text box, del combo box o del que nosotros tenemos para el registro. Entonces, lo manejamos con una variable pública, que esa variable pública no es nada más y nada menos que en los módulos que insertamos, nosotros le escribimos public, le damos el nombre, en este caso string es para texto, todas estas que están aquí las ocupo en formato de texto. Si hubiera una con formato numérico, en este caso este formato integer, es para números enteros, o sea que solo le acepta así 1, 2, 3 y sucesivamente. En el caso que yo ocupara, por ejemplo, estamos en este ejemplo, número, valores que lleven fracciones o sean largos, pues yo lo general es que utilizo es doble. ¿Por qué? Porque aquí ya me acepta prácticamente, por decir así, 21.33, 21.44 y así. Ya acepta hasta decimales, acepta. Bueno, este es el ejemplo de ese contexto y pues nosotros creamos primeramente las variables públicas. Lo que hacemos es que esas variables las limpiamos, le damos un espacio para retornar otra captura de información. En este caso lo limpiamos aquí, retornamos el valor de captura, que en este caso es razón social, textbox 1, como pueden ver, razón social, nombre social, textbox 2 y así sucesivamente. Todo el user form que tienen los controles de textbox, combo box y los que tengamos ahí. Entonces, ahí hacemos la captura de los datos. Primero limpiamos, luego hacemos la captura. Y ahora, este es un dato de codificación importante, ya que lo que hacemos es que esta parte de aquí nos va a validar si tenemos datos. Si no tenemos datos, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, estamos trabajando con general. Recuerden que no vamos a hablar de las conexiones porque ya tenemos un video donde explica cómo hacer una conexión. Por ejemplo, aquí tengo estos datos, los voy a borrar. Y cuando yo ejecuto el formulario, entonces me dice que todos esos campos y me los cuenta, están pendientes, porque son obligatorios absolutamente todos. Contar txt vacíos y le doy el nombre del user form. Es importante que el llamado es diferente. Al principio es call y abrimos paréntesis y ponemos el nombre del formulario. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros hacemos un código, en este caso lleva al principio sub, o sea que en cualquiera de los controles lo podemos llamar y lo
ubicamos para tenerlo ordenado en un módulo general. Entonces, le colocamos sub al principio, se vuelve variable pública, como bien dicho, código público, que lo podemos llamar desde cualquier parte. Lo renombramos, le damos object form as object. Esto va a hacer referencia al formulario. Por ejemplo, si queremos esta opción en otro formulario, por eso es que pide el nombre en medio de paréntesis. Entonces, eso es lo que va, o eso es la función que cumple form y as object. Entonces, primero, declaro una variable, esta ya es como privada porque solo funciona dentro del mismo código. Aquí también nosotros renombramos, como pueden ver aquí, campo vacío, txt y cmb como variable pública. Entonces, esa variable pública, aquí jugamos con una variable privada y una variable pública. La pública es lo que nos va a devolver el resultado y la privada va a trabajar internamente y le va a colocar la privada valor a la pública. Entonces, lo que hace es que mediante este control va a ir recorriendo cada text box o caja donde va a identificar que si el control es igual a 0 o está en blanco, pues me lo va a traer coloreado. En caso contrario, me va a devolver el valor ya normal. Por ejemplo, yo escribo y los demás estarán coloreados. Y ese no. Si yo le quito y le vuelvo a dar, voy a pintar. Entonces, esa es la función de este contar txt vacío. Que lo que va a hacer es que aparte de recorrerlo, me lo va a contar, porque aquí le coloco una variable, por eso es la variable privada que va a trabajar dentro del mismo. Un for each va a recorrer y va a ir agregando un valor más 1 y va a ir contando aquel que vaya encontrando en blanco. Y al final me va a traer el resultado. Lo vamos a correr. Le damos aquí. Le damos correr. Y aquí pone los valores de la variable. En este caso, la pública. Luego la privada. Recorre el for each. Empieza a validar. Aquí ya le agrega más 1. Aquí ya le empieza a agregar. Termina. Encontró razón social. Termina. Le agrega más 2. Ya va otro control. Él lo encontró en blanco. Recorre y así sucesivamente hasta llegar a este punto donde nos trae que hay 8 pendientes y aquí ya congela ese valor y nos traerá que hay 8 text box pendientes. Dice 10 porque el mismo código es para combo box. Entonces, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, estos son combo box, son diferentes. Entonces, la misma explicación para los combo box que estén en blanco. Primero, recuerden, tenemos una variable pública, la limpiamos, hacemos una variable privada. En este caso usamos la misma porque solo lo que hace es recorrer. Entonces, para no hacer otra cuestión más diferente, entonces lo que hace es eso, recorre. Entonces, prácticamente es el mismo diseño, solo que en vez de decir, en este caso, text box, dice combo box. En este caso, cuenta los combo box vacíos. Utilizamos el mismo criterio de la variable privada. Porque como trabaja internamente, nosotros podemos usar los mismos siempre y cuando limpiemos el dato al principio. Luego recorre y listo. Por ejemplo, vamos a detenerlo. Y cuando llegue ahí, me va a decir que hay 2 pendientes. Uno
Vamos a tenerlo aquí. Y ahí están dos pendientes. Quitamos estas pausas y listo. Los text box más los combo box hacen 10. Entonces con esto obligamos al usuario a que prácticamente no avance, ya que una vez que me cuenta, le ponemos una condición donde utilizamos las variables públicas de los campos de los text box y de los combo box, los sumamos y le decimos mediante un comando que diga, vamos a ponerle esto un poquito aquí, le decimos if, en este caso es una función verdadera o una función lógica, perdón, que dice si campo vacío text box más campo vacío combo box. Lo ponemos con ccur porque ccur lo que hace es que si nosotros tenemos un número así, cuando trabajamos con código, prácticamente es un separador dentro de una línea de código. Entonces, lo que hace ccur es que lo quita y lo convierte en valor. Entonces, si la suma de estos dos es mayor a 0, me dice mediante un mcbox campos pendientes y me trae la sumatoria de los dos y detiene el proceso. Por ejemplo, le doy y listo, detuvo el proceso de ese dato. ¿Ok? Entonces, también tenemos, eso es en el caso de la validación de los datos, también tenemos lo que es la base de datos. En este caso, recordemos que estamos trabajando con la base de datos llamada generales, datos generales. Esa nosotros la tomamos como una verificación. ¿Por qué verificación? Porque lo que vamos a hacer es que si la base de datos está en blanco, entonces me va a insertar un registro nuevo. En caso contrario que esté en blanco, me lo va a actualizar. Entonces, como esto lo vamos a utilizar en muchas bases de datos, nosotros creamos una variable pública llamada base de datos a validar, porque ahí nosotros la colocamos al principio, limpiamos, le colocamos el nombre de la base de datos. Recuerden que hay un video donde está cómo se hace la conexión y cómo se cierra. Así que eso no lo vamos a explicar. Entonces, aquí lo que hacemos es conectar y aquí cerrar la conexión. Pero la verificación de la base de datos, como pueden ver aquí, que hay un código, lo que hacemos es que al principio, si hay algún error, pues que lo pase por alto. De este no es bueno abusar porque después no sabemos dónde se encuentra el error, ya que hace mucho salto, pero yo al principio se lo coloco. Este caso es lo que hace es recorrer record set, cuenta, en este caso, muy de aquí, base de datos a validar. En este caso, la base de datos a validar es datos generales. Por eso está como una variable pública, porque lo vamos a utilizar en muchos ejemplos y para no estar escribiendo el mismo código para otra sección, pues utilizamos estas opciones. Entonces, esta de aquí es la que va a validar y le damos un con un asterisco que significa todo y le damos un renombre DataDover as DataDover de la base de datos. Y si tenemos algunas especificaciones a validar, le damos, porque el where 1.1 se funciona como ir recorriendo uno a uno. Y de ahí estos códigos que no vamos a entrar en explicación, solamente decirle que esta es parte de la conexión explicada en los videos anteriores. Entonces, mediante la variable pública, le decimos que nos llene o nos limpie primero, en este caso, la tabla que dice tabla llena. Entonces, esa tabla la tenemos aquí en insertar datos. ¿Por qué insertar datos? Ahí la identificamos en el módulo como una variable pública. Entonces, lo que va a hacer es que primero lo va a limpiar. Y si el count del DataDover, que le colocamos el nombre, es mayor o es igual a 0, tiene una definición diferente. Por ejemplo, si hace el conteo y encuentra que hay valores 0, que no hay nada, entonces vacío.
Y si encuentra valores mayores a 0, pues nos va a colocar lleno. Entonces, en ese criterio, prácticamente lo que va a hacer es que nos va a decir que si la tabla, en este caso, está vacía, nos va a llenar el campo vacío y si está llena, pues lo va a colocar. Entonces, en esa identificación nosotros tenemos una condición de registro. Recuerden, nos vamos a explicar esto de aquí. La condición de registro es esta que tenemos a continuación, que lo que hace es recorrer prácticamente todos los datos que nosotros necesitamos. En este caso, valida. Si hay algún error en cualquiera de ellos, se va a detener. La explicación es que si la tabla está, en este caso, la variable pública tabla llena, dice vacío, me va a ejecutar un registro de datos generales. En caso contrario, que no diga vacío, me lo va a actualizar. Entonces, el código de registro de datos se realiza con una public function, ya que este código valida todo lo que nosotros colocamos ahí de inserción o de modificación, etcétera, o eliminación. Si hay algún error, pues me lo devuelve y no hace nada, por eso hace un rollback que regresa al principio sin hacer ningún dato, porque a veces perdemos la información en un lado y otro tenemos, entonces necesitamos que valide. Si todo el proceso está bien, entonces que lo haga completo. En caso contrario, no hagan nada. Entonces, por eso nosotros manejamos que la codificación ya no dice sub, sino que dice public function. Entonces, pero para esto, el nombre del código tiene que ir prácticamente como referencia. Como pueden ver, aquí está en cada uno de ellos. Y lo que hace aquí es que hacemos referencia a la base de datos, colocamos los campos que necesitamos y lo que habíamos colocado como variables públicas lo colocamos como inserción. Por eso nosotros le dimos que las comas, en este caso, pues son parte del código que hace una separación. Cuando nosotros colocamos aquí estos puntitos superiores, estos que están aquí marcados, eso indica que son texto. Cuando no los tiene, eso indica que son numéricos. Entonces, cuando nosotros codifiquemos registros de texto, tendrá este símbolo al principio y al final. Y pues la coma es separador de contexto de registro. Es en el caso de un registro de datos. Como pueden ver, el código empieza con el mismo nombre. Tenemos insert into, que es el código de registro de la tabla datos generales de los campos, estos que están aquí. Al final cerramos, value, abrimos paréntesis, ponemos este pequeño símbolo y empezamos a llenar los datos con razón social. Cerramos aquí, ponemos la coma, abrimos aquí. Lo hacemos aquí con dos comillas dobles porque como es un texto, lo cerramos dentro del código y lo abrimos y lo cerramos dentro del código. En este caso, nosotros lo que hacemos es registrar la información capturada en las variables públicas. Ahora, si la tabla llena dice contrario a vacío, entonces me va a actualizar. Para eso es un código diferente, pero siempre usando function. En este caso, pues, funciona igual. Le podemos poner public o función siempre que esté renombrada la función, ya que está dentro de este mismo módulo. Entonces, public function, actualizar datos. Pero lo que hace que siempre hacemos referencia al nombre del código para que lo vaya leyendo, ya que si no va a tirar un error de que no reconoce el procedimiento. Le decimos update, que es prácticamente actualización, la base de datos, el set, o sea, como quien dice, modifíqueme la base de datos de razón social, y como tenemos variables públicas ya seleccionadas, pues solo colocamos el nombre, y estos son los nombres de los campos que dice igual. Si son texto, recuerden, va a principio
este símbolo y final. Si fuera numérico, no iría esto al principio ni al final. Pero en este caso son textos. Entonces, lo que hacemos es que colocamos los nombres de la tabla. Como pueden ver, son estos de aquí. Vamos a verlo en forma de diseño. Todos estos de aquí son los que se colocan tanto en la inserción como en la modificación. Entonces, una vez que recorre todo eso y no hay ningún problema, entonces lo que hace es que valida si está vacío, registra. Si no está vacío, actualiza. Después de hacer ese proceso de actualización de datos o modificación o inserción de datos, como lo quiero llevar, me valida el proceso. Y aquí dice validar si. ¿Dónde sale ese validar si? Validar si es otra variable pública que colocamos siempre en la inserción de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí validar como público y es de texto. Entonces, lo que hace es que si todo esto cumple, entonces validar me va a decir que sí. Si no cumple o encuentra algún problema de registro, entonces, mediante aquí el on error to salir va a hacer referencia a que si hay un error se va a saltar acá. Me va a devolver el retorno y no va a hacer nada. Y validar me va a decir que no. Entonces, al decir que no, no va a hacer absolutamente nada. Vamos a ver el código en ejecución. Por ejemplo, tenemos, esto es importante, no debemos dejar la tabla en forma de diseño porque nos tira un pequeño error, ya que está abierta. Por eso no habría. Entonces, vamos a colocarle aquí. Y le damos a actualizar. Y listo, ya está. Entonces, podemos ver que en la tabla esos datos ya están registrados automáticamente. Ahora, para finalizar, esto tiene una consulta. O sea que si hay datos, entonces nos va a traer esos datos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos darle al user form, clic, donde dice user form inicialize, ¿verdad? Esto lo vamos a aplicar después. Lo único que hace es que actualiza el combo box, limpia y empieza a agregar esta condición, pero eso es algo sencillo. Consulta final de datos. Entonces, lo que hacemos es que ese código lo convertimos en privado, ya que dentro de ese privado, como lo vamos a utilizar varias veces, le colocamos variables públicas y códigos generales donde podemos mandarlos a llamar de diferente user form. Entonces, en este caso, consulta de producto o servicio. Le colocamos, en este caso, los nombres de las variables públicas, los limpiamos. Hace la consulta mediante el select de todos los campos de la base de datos general. Luego hace una pequeña validación, conexión, etcétera, pero eso no lo vamos a explicar. Y cuenta que si hay datos, o sea que sea mayor a 0, empieza a actualizar las variables públicas que limpiamos. En este caso, son reconocidas con RS, que pues RS es esto de aquí, el recorrido del dato, el nombre del campo, ¿verdad? De la fila del campo, lo va a alimentar con razón social que tiene que ver con esto, siempre en dos comillas para hacer campo como referencia, luego nombre comercial, profesión, etcétera. Le va a asignar valor a esas variables públicas. En caso contrario, que no haya dato, lo va a traer en blanco. Entonces, si yo le doy play, me trae los datos que ya están. Si yo los modifico, y le doy a actualizar, me dice listo. Entonces, si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir, ya me trae la modificación. ¿Por qué? Porque el código hizo la validación de que si hay datos,
lo va a actualizar. Y si no hay, lo va a insertar y lo va a tomar como uno nuevo. Esa es la idea de ese código. Ahora, en este caso, vamos a dar clic a los del form que estamos trabajando. Vamos a poner combobox.clear, combobox add item jurídico, add item natural. Esto hace referencia a un combo box. Luego, combo box 2 lo vamos a limpiar. Le vamos a agregar con add item talonario y autoimpresión. Y lo que va a hacer es que va a rellenar estos dos con texto. Aquí está, como pueden ver, seleccionado. Entonces, esta es un poco la explicación generalizada de los registros de este aplicativo. En general, pues al terminar el proyecto se va a compartir, pero hasta terminar el proyecto, ya que ustedes pueden ver que está incompleto, todavía faltan muchas opciones, o sea que esto está para largo. Mi nombre es Alonso Cornejo, un placer.